6 de la tarde. ¿Preparada, Mirta? Okay. Buenas tardes, queridos compañeros guías de turismo, miembros de la Asociación de Guías de Turismo de Panamá, estudiantes conocidos de la profesora Mirta Linero y público en general. Le damos la más cordial bienvenida por asistir nuevamente a este ciclo de charlas que organiza la Asociación de Guías de Turismo de Panamá. En el día de hoy vamos a tocar el tema La Armería de Panamá Viejo, avances de investigación. Nuestra expositora es la antropóloga Mirta Linero. Como vieron en el flyer, su especialidad es en antropología, arqueología y etnohistoria. Tiene un doctorado en honoris causa por la Academia Latinoamericana de la Historia. Es doctora en historia de la arquitectura, magíster Scenarium en conservación de monumentos y centros históricos, especialista en perspectiva y estrategia, coordinadora de la Red Iberoamericana de Investigación del Urbanismo Colonial, capítulo de Panamá, es la actual secretaria de ICOMOS y parte de la Asociación de Antropología e Historia de Panamá. Y también es profesora invitada de la Universidad de Panamá para la maestría de Arqueología y la maestría en Historia de América Latina. Desde el año 2010 dirige el proyecto arqueológico Panamá Viejo y es editora de la revista científica Canto Rodado desde el 2014. La antropóloga nos dio la oportunidad de compartir sus conocimientos aceptando nuestro proyecto, que en este mes nosotros estamos manejando las charlas de acuerdo a los temas emblemáticos del mes, como es la Fundación de Panamá la Vieja y el Canal de Panamá, y durante esta semana ustedes van a ver que los temas van ligados a ambos hechos históricos. Así que le damos la más cordial bienvenida a Mirta. Los micrófonos son tuyos. Buenas tardes. Muchísimas gracias, antes que todo, a Rafael por haberme permitido comunicarme con ustedes. Gracias a todos los que hicieron un espacio, un huequito en su agenda para esta tarde o esta noche, dependiendo de las latitudes donde están. He visto algunas caras conocidas, inclusive internacionales. Sé que nada más y nada menos nos acompaña hoy también la directora del Instituto del Patrimonio Cultural en Venezuela, otra de mis casas, porque a Venezuela, soy panameña, pero soy la más... de la Universidad Central de Venezuela que haya en Panamá. A Venezuela le debo mi carrera y mi profesión, y a la colega, pues muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos también. A los colegas y compañeros nacionales, pues todo un lujo que hayan decidido permitirme hablarles, comentarles de lo que vamos a tratar hoy. Efectivamente, esta es el mes y casi la semana aniversario de Panamá Viejo. La quintocentenaria se enfrenta a su próxima vida. Ya cumplimos 500 y de ahora en adelante pues hay que repensarse y hay que continuar adelante con nuevas metas y nuevos objetivos. Uno de los intereses que he tratado de impregnarle al departamento que por ahora tengo el honor de dirigir, que es el Departamento de Arqueología del Patronato Panamá Viejo, es mantener el contacto con la gente y mantener Panamá Viejo a disposición de todos. Razón por la cual, de nuevo, sé que me estoy repitiendo, me enorgullece que me hayan permitido hablarles esta tarde, esta noche. Rafael, me gustaría pedir, por favor, que comencemos con la proyección de la presentación. Listo, como no. Voy a tener que pedirle que contar con el apoyo de Rafael para que él se encargue de la administración del documento, en vista de que así se nos hace más fluido. El año pasado retomamos en la investigación del sitio arqueológico un tema que yo había empezado a trabajar desde, imagínense, 1998. Casi estábamos cumpliendo los 20 años de un proyecto al cual yo le había dado muchas vueltas, porque ese lugar específico dentro del sitio arqueológico para mí era muy destacado, a pesar de que cuando lo vemos en cuerpo presente, aparentemente pasa desapercibido
o parece como un área de tránsito más que un área de la importancia que en realidad tiene. Próximo. Siguiente. Listo. Ok, de pronto ustedes lo ven, yo no lo estoy viendo. Ah, ok. En el sitio arqueológico, como todos se habrán dado cuenta, cuando caminamos por él nos percatamos que hay manzanas, hay solares, que no se entienden, no se comprenden. En la fotografía vemos uno que aparentemente podría darnos la ilusión de alguna tipología constructiva. Sin embargo, nos queda claro, realmente cuando paseamos por el sitio arqueológico, lo que percibimos a primera vista son, por supuesto, nuestra famosa catedral, pero adicionalmente lo único que vemos son 7 iglesias, un hospital, 2 puentes, 3 casas, un fortín, y es todo. Y ahora mismo vemos un fastuoso museo de la historia de Panamá Viejo. Uno de esos solares próximos es precisamente, que es el objeto de estudio de esta investigación preliminar, es lo que nosotros denominamos manzana 4. La denominamos así porque cuando contamos desde la playa al sur del sitio hacia el norte, esta es la manzana número 4. La nombramos así porque realmente no sabíamos qué había. Yo tenía una sensación, tenía una impresión originalmente, pero efectivamente qué nombre tenía la manzana no estaba claro. Cuál es el nombre de la calle que estaba por la parte de arriba de la manzana tampoco estaba clara. Eso sigue sin estar claro. Pero en fin, la idea era tratar de entender este solar, que nada más y nada menos está en un punto focal del sitio y que no tiene casi nada a la vista, más que 2 pequeños muritos, un pozo y nada más. Próximo. Lo que hicimos fue comenzar por el estudio de la cartografía histórica. Como todos ya lo saben, una de nuestras fuentes de referencia fundamentales para tiempo muy temprano, el más temprano que se puede, es el plano de Bautista Antonelli, visto que la primera de las fuentes cartográficas que podría ser digna de referencia todavía no ha sido hallada, como es el acta de fundación. Sabemos que en Panamá, en la República de Panamá, de los sitios hispanoamericanos tempranos, el primero del cual se conoce el acta de fundación es la ciudad de Nata, conocida también como Nata de los Caballeros. Por lo tanto, nos tenemos que dirigir o remitir a el plano de Bautista Antonelli, quien estuvo por casualidad en la ciudad de Panamá. Él en realidad vino a analizar, estudiar y proponer el sistema defensivo para el área de Portobelo, San Lorenzo, pero también vino a Panamá y formuló una propuesta que es ese muro que no vemos construido finalmente, sino que es desestimado su proyecto, pero de esa intención gráfica que él tiene, queda un registro muy exhaustivo, muy preciso además. Sucesivas excavaciones e investigaciones arqueológicas han demostrado que este registro, aún siendo muy temprano, es muy preciso, a pesar de que tiene una característica, como la podemos ver en la imagen ampliada, en la sección ampliada, vemos que todas las casas han sido dibujadas mirando hacia el mismo lado. Suponemos que eso es una convención para facilitar el trazo, el dibujo, mas sin embargo, hemos comprobado muchísimo de lo que está allí trazado. Próximo. Siguiente. Así como veíamos destacado en el plano de Bautista Antonelli, lo vemos destacado de nuevo acá en la anterior, por favor. La anterior, por favor. Exactamente. Contrasta el plano de Bautista Antonelli
y esta maqueta, que es la maqueta que estuvo originalmente en el primer museo de Panamá Viejo, contrasta la densidad de ocupación de ese solar comparado con lo que vemos en cuerpo presente, cuando vamos al sitio y caminamos entre las ruinas. Nos damos cuenta que evidentemente aquí debió haber habido una ocupación, y además una importante ocupación, porque se trata de uno de los puntos más importantes, es la primera manzana al norte del núcleo fundacional, es decir, justo detrás de las casas de Terrín. El área descampada, para quienes no conocen el sitio y están viéndolo a través de la maqueta, el área abierta que se encuentra hacia el centro izquierda de la imagen es la Plaza Mayor, la torre más elevada es la torre campanario de la iglesia catedral de la ciudad, y justo detrás de ese solar se encuentra el que estaba en estudio. Se habrán dado cuenta, estoy hablando sobre la presentación, pero en la presentación tienen un montón de datos que, visto que están en la pantalla, no los voy a repetir, voy a agregar. Esto es porque es tanta la cantidad de información que me estoy aprovechando de las dos cosas al mismo tiempo. Si necesitan que yo vaya más lento o que aclare alguna cosa sobre la marcha, a través del chat, que estoy viendo algunos de los comentarios, me pueden avisar y podemos ir parando poco a poco. Ok, entonces, se trata de uno de los solares más importantes de la ciudad. Es un poco inconsistente que este solar no hubiese tenido ocupación alguna, como parece hoy en día. Por consiguiente, decidimos implementar desde 1998 sucesivas investigaciones acerca del solar, tanto arqueológicas, que son invasivas, como las no arqueológicas no invasivas, para obtener información que en algún momento nos permitiese, con toda una serie de datos, una nube de datos, proceder a formular un proyecto que, bueno, la pandemia nos lo ha interrumpido, que iba a iniciar precisamente este año, pero tenemos la esperanza de empezarlo el año próximo. Siguiente, por favor. Aquí, como verán, comenzamos la parte, llamémosla así, la parte dura. Si necesitan que yo cambie el lenguaje, si estoy siendo demasiado técnica, por favor me lo dicen, o lo podemos hablar también más adelante. Todas las bolitas que están viendo marcadas en la ampliación del plano son todas las unidades de excavación que han sido implementadas dentro de este solar. Asimismo, vamos a ver que entre, por ejemplo, las bolitas 100, 200 y 300 hay dos restos de muro. Al lado derecho de la imagen, es decir, al este, hay un largo muro, mucho más largo que los dos que fueron estudiados directamente. Ese queda por estudiar. La esquina noreste queda por estudiar también. Y en la esquina noreste y toda la parte superior del solar, se dan cuenta que no solamente tiene bolitas con números, sino también tiene unas manchas en gris. Lo que sucede es que esas manchas corresponden a un estudio no invasivo que viene de otro proyecto y que absorbimos para este. Próxima diapositiva, por favor, Rafael. Y que absorbimos para este proyecto en vista de la cantidad de información que nos estaba aportando. Ese proyecto, en el marco del cual se hicieron las tomografías, lo vamos a ver, lo vamos a mencionar ahora en un ratito. Como vemos, se trataba de un área rodeada por casas. Lo vimos en la maqueta, lo vemos en el plano de Bautista Antonelli, lo vemos en el plano siguiente al de Bautista Antonelli, que es el plano de Cristóbal de Roda, y por eso he querido destacar en esta imagen que tenemos a la vista las áreas con casas de las cuales conocemos información y de las cuales hemos detectado existieron casas. Es decir, que en cierto modo les estoy dando la respuesta de una de las preguntas de la trivia. Estos son los contextos domésticos o contextos de vivienda comprobados arqueológicamente hasta ahora en el sitio, de los cuales tenemos claridad total, que son, en el sentido de las agujas del reloj, al lado del convento de Santo Domingo, un pequeño casal que todavía ha sido estudiado de manera muy dispersa, pero nos muestra que ahí hubo una cierta densidad de casas. A la derecha de él, una elipse muy grande, que es el área de los Calafates.
Luego está la Casa Alarcón, por supuesto, nuestra famosísima casa llamada del Obispo. Debajo de la Casa Alarcón, las casas Terrín. Sobre la Plaza Mayor, ese descampado naranja que tenemos abajo, están las casas Oeste, llamadas así porque estaban en el costado oeste de la Plaza Mayor. Las manchas negras, que en este momento corresponden a la estructura del museo y a su lado, donde está ahora mismo la cafetería. Esos 3 puntos fueron casas también. La elipse en la cual se encuentra el mouse, la flechita del ratón, ese es un contexto doméstico también. Hacia donde está ahora la flecha está el último que hemos detectado, que está al lado de Jesuitas, y que fue comprobado justamente el año pasado a la par que excavábamos la casa de la Manzana 4, la casa Terrín Franco, y hacia arriba, terminando el periplo, a las 11, tenemos un casal que hemos denominado Casal Sur, debido a que hay otro muy parecido hacia el lado norte. Próximo. Las evidencias arqueológicas nos demostraron que estábamos enfrentándonos a una casa, que realmente lo que estábamos excavando era una casa. Y por relación directa, lo primero que hicimos fue intentar comparar las evidencias que teníamos con la Casa Alarcón, visto que es su vecino más cercano. Aquí tenemos en la pantalla el plano de la estructura remanente, las ruinas remanentes, y el estudio del doctor Eduardo Tejera, cuando propuso cómo pudo haber sido esta casa, la Casa de Alarcón, o también conocida Casa del Obispo, visto que ahí se alojaron los obispos hasta que la compra la familia Alarcón. Eduardo Tejera propone esta estructura con la remodelación que hace Alarcón, Pedro Alarcón, al comprarla. Intentamos compararla con esta y dijimos, bueno, esta es una alternativa. Próxima. Visto que teníamos el solar rodeado por áreas de casas, decidimos no descartar a cualquiera de las otras para intentar entender la relación de las evidencias encontradas en contraste con otros contextos domésticos. En este momento estamos utilizando una fotografía de la maqueta. Esta es la maqueta más reciente, que está en el nuevo museo de Panamá Viejo. Me tomé la libertad de quitar el fondo y ponerle unas nubecitas para que se diera la sensación de una ciudad viva, una ciudad real, porque siempre nos queda esa duda de cómo pudo haber sido Panamá Viejo en ese tiempo. Eso nos da una mejor visual. Estas son las casas Terrín. Estas casas están construidas en un solar que hasta el momento que la familia Terrín Franco las compra, las recibe, le es otorgado el solar, con la condición de que construyera casas para alquiler y que cuyo alquiler pudiese beneficiar a la Orden de la Inmaculada Concepción. Estas casas también nos entraron dentro del marco comparativo para poder entender si la casa que estábamos excavando era parecida a alguno de los vecinos. Finalmente, la estructura de las casas Terrín demostró que no tiene casi nada que ver con la casa que estábamos excavando en la Manzana 4. Próxima imagen, por favor. Entonces nos fuimos a otra de las casas de las cuales tenemos bien trazada la planta, bien trazada la estructura. Y a pesar de que se trata de una de las casas que, aún siendo una muy poderosa estructura, muy grande, que para algunos, en hipótesis, porque todavía no ha sido excavada más que en 4 puntos específicos, pudo haber ocupado todo el solar correspondiente. Estamos viendo 2 imágenes. La imagen de arriba es una esquina de la casa que nos muestra 2 de los lados. De hecho, uno de los lados es justo donde está ahora mismo la flechita, tiene la entrada principal de la casa, que tiene una entrada hacia un lado, a diferencia de la casa Alarcón, que tiene la entrada hacia abajo, pero en un frente, una de las fachadas principales. Y abajo estamos viendo una fotografía que nos muestra el patio interior y el muro que divide el patio del cañón. Si nos damos cuenta con el planito que está integrado, se parece un poco a la estructura de la casa Alarcón, pero es más corta, es más ancha, es distinta en sus elementos específicos.
mientras que en los elementos generales podríamos decir que aproximadamente se parece. Entonces aún nos quedaba la duda y continuamos comparando con otras unidades de vivienda. Próxima imagen, por favor, Rafael. La siguiente unidad de vivienda, lo confieso, es un poco complicado de entender, ya lo sé. ¿Por qué? Porque como yo sé que la arqueología atrae mucho la atención, no solamente los fabulosos estudios de los arquitectos, sino las evidencias que vamos encontrando en contexto arqueológico, les he puesto en lugar de un plano arquitectónico de levantamiento de las estructuras permanentes, les he puesto el plano levantado a mano por la doctora Beatriz Rovira y que luego fue alimentado por los arqueólogos Mendizábal y Brizuela durante la excavación de aquello que les mostraba estaba al oeste de la Plaza Mayor, que son las casas llamadas casas oeste. Estas casas luego, en base a la planta, con la colaboración del arquitecto Eduardo Tejera, la arquitecta Armida Alba, Beatriz Rovira, y creo que en segundo plano también, continuando con excavaciones, Mendizábal y Brizuela, aportaron suficientes datos como para hacer un estudio que indicaba que existieron unas casas como las que vemos en la imagen inferior, unas casas de doble planta, de doble altura, con balcones inclusive. Esta estructura, estoy viendo, hay un mensaje que dice que hay problemas de audio. Me gustaría saber si soy yo ahora, o... Sí, ahora se mejoró un poquito el audio. No moverse mucho para que no se le mueva el micrófono. Ok, no, lo que voy a hacer es acercarlo aún más para poderlo tener más en alto. Okay. Estas casas son una propuesta basada en las evidencias arqueológicas. De estas casas no queda casi nada, y a pesar de que el estudio de Eduardo y todos los demás profesionales permitieron comprender hipotéticamente cómo estaba compuesta estas casas, realmente tenemos muy poco, con lo cual contrastar directamente. Entonces continuamos. Próximo, por favor. Aquí está. La anterior, por favor, Rafael. ¿Está? En la imagen anterior, aquí, esta excavación no la hizo Patronato, esta excavación la dirigió Álvaro Brizuela como parte de una intervención de urgencia que se hizo en el sitio cuando se construyó la vía Cincuentenario Nueva. Si se dan cuenta arriba a la derecha, ven que al ladito de la elipse marcada hay una sombra gris. Esa es la rotonda por la cual ahora se hace el tránsito por la vía Cincuentenario. Esa intervención de vialidad implicó arqueología de rescate, y esa arqueología de rescate derivó en el hallazgo de este pavimento que aparentemente fue el zaguán, es decir, la entrada de una de las casas que formaban parte de ese grupo de casas, valga la dice que me estoy repitiendo, y que lamentablemente, debido a que se trató de arqueología de urgencia, arqueología de rescate, no se pudo ampliar lo suficiente como para conocer bien toda la estructura que enmarcaba este fabuloso pavimento. Este es un pavimento hecho con canto rodado, y toda la parte oscura que ven allí, que hace esta figura geométrica mixta compuesta, está adornado con restos óseos porcinos. Por último, decidimos incluir, como para que vean un poco más de arqueología también, decidimos incluir o intentar incluir la comparación con los restos de una vivienda. Voy a responder ahora más adelante los acueductos. De hecho, en esta misma diapositiva lo vamos a ver. Decidimos incluir estos restos que no están a la vista, están tapados debido a que principalmente se trata de material perecedero. Tenemos a la vista en las letras A, B, C y D, las huellas de las bases de columna están hechas en un apisonado de arcilla amarilla. Arriba de esto hubo una casa que también fue afectada con la construcción de la vía Cincuentenario, pero de la primera etapa, que lo vemos en la imagen de la derecha, donde está la curva. Esa curva es la vía Cincuentenario anterior, y para construirla demolieron los restos y arrasaron los restos que quedaban allí.
Lamentablemente no hay mucho de la casa de la cual podamos amarrarnos para comparar con la casa que encontramos en la manzana 4, y sin embargo, sí pudimos encontrar, si se fijan en la imagen, en la fotografía de excavación, en la esquina superior derecha hay una mancha de color claro, eso es arcilla, es un apisonado de arcilla blanca mezclado con arena de playa, en la cual hay una acequia. Para responder el tema, en la pregunta que vi aparecer, sí hubo acequias, las hubo en toda la ciudad. De hecho, eso es una presentación que hice ya anteriormente. La podemos ver en algún momento si es de interés de ustedes. Con todo gusto la repito. Hay pruebas de que toda la ciudad estuvo adaptada para la colecta de agua, a diferencia de lo que hasta ahora se supone que decían que la ciudad no tenía agua. Pero continuando con el tema de las casas, próxima imagen, Rafael, por favor. Finalmente, visto todo este panorama, comparando con aquellas casas de las cuales tenemos evidencia, agregamos adicionalmente los estudios, como les decía, no invasivos. Estos estudios no invasivos incluyeron absorber una serie de tomografías eléctricas que realizó el doctor Alexis Mojica, como parte de un proyecto dirigido por el arquitecto Félix Durán Ardila, de quienes nos nutrimos en una presentación anterior organizada también por la Asociación de Guías. Este proyecto en realidad era cerca de Santo Domingo, pero como abarcó la manzana que estaba al lado de Santo Domingo, y que justamente es la manzana en estudio, decidimos incorporar estos datos. Y si se dan cuenta, estoy destacando en el círculo de color oscuro, una de las evidencias que nos llevó a ubicar una de las unidades de excavación. Próxima imagen. Esto es parte de los resultados de la excavación. Bueno, arriba en la letra A es simplemente el equipo trabajando. En ese punto, en la letra A, estamos limpiando lo que vemos en la letra B y que una vez limpio por completo, lo vemos en detalle en la letra C. Es solamente una de las unidades de excavación con una de las extensiones que abarcó el pozo que vemos allí. Para poder ver este suelo que vemos aquí dentro de la casa, esto es el interior de la casa y es aparentemente un patio interno. Visto que después de darle la vuelta al reloj de todas las casas que conocemos y de las cuales podíamos comparar, la que más se parece a la que tenemos es la Casa Alarcón. En la letra 1 ven que está el solar limpio, despejado, solamente las evidencias excavadas. Y al lado vemos la planta de la Casa Alarcón. En la imagen número 2 estamos viendo cómo tomamos el plano de la Casa Alarcón y lo trasladamos intacto al solar en estudio. Y si se dan cuenta, coincide casi perfectamente con lo que hemos estado encontrando. En base a esta propuesta número 2 de la imagen número 2, el arquitecto Edgar González, que me hizo el enorme favor, a quien le estaré enormemente agradecida, de hacer este estudio en fuga de cómo pudo haber sido esa calle que pasa entre la catedral, que la tenemos a la mano izquierda, la Casa Alarcón, que la tenemos a la mano derecha, y más hacia adentro, más hacia atrás, continuando por la calle, veríamos cómo eran las casas Terrín a la mano izquierda y la casa que estamos excavando a la mano derecha. Siguiente pantalla, por favor. Las evidencias arqueológicas nos mostraron que entre esos dos muros que nos vieron excavar, había pruebas suficientes como para entender que se trataba de una casa de doble altura. Una casa construida en planta baja, como muchos respondieron muy acertadamente, con cal y canto, y en planta alta con suelo y entresuelo de madera y ladrillos, techumbre de tejas, y todo colapsó arriba de los restos que estaban en la planta. Dentro de las excavaciones
encontramos un montón de materiales arqueológicos que indicaban una casa de alto nivel socioeconómico. También por eso nos atrevemos a afirmar que se trataba de una casa de las dimensiones muy similares a las de la Casa Alarcón, con un tratamiento y uso del espacio muy similar también. Y dentro de las cosas muy llamativas fue que encontramos una gran profusión de materiales elaborados en hierro, en bronce, en cobre e inclusive algunos con fijaciones con plomo y con plata, que nos llamó mucho la atención porque, como verán en la parte verde, ven que hay diferentes materiales uno arriba del otro. La parte de arriba son inclusive pequeñas puntas que se utilizan en las flechas para las bayonetas. Esas puntas aproximadamente rescatamos unas 300. Rescatamos muchísima cantidad de material clasificado hasta ahora como machetes, como pequeñas armas blancas cortas, cuchillos de mano. Inclusive llegamos a rescatar, cosa muy difícil de encontrar, llegamos a rescatar empuñaduras de madera que servían para enmangar las herramientas. Sin embargo, una de las que yo les vengo a traer ahora, que me llamó muchísimo la atención, que nos llamó a todo el equipo muchísimo la atención, tiene que ver con la imagen que estamos viendo abajo en el centro y que está destacada con el recuadro más grande. Encontramos evidencias de armas blancas de muy alto nivel, armas que para el Museo del Armamento y el Museo Militar en España, cuando comentamos esto y empezamos a investigar esto, les sorprendió muchísimo saber que nosotros teníamos tanta cantidad de material en fase de elaboración como la que estamos viendo ahora mismo. Lo que estamos viendo, próxima pantalla, por favor. Lo que estamos viendo es un conjunto de una taza. Aquí abajo a la derecha lo vemos en detalle, está ya desarmado. Una taza o cazoleta, el guardamano y el gavilán de parada, que permitieron identificar que estábamos frente al hallazgo de una espada que es la abuela de la que luego se ha llamado florete y que se utiliza en la esgrima. Este tipo de espada tenía una hoja larga, de sección cuadrangular. Era una espada principalmente para vestir. De hecho, por eso se supone era llamada espada ropera. Perdonen la interrupción. Perdonen la interrupción. Necesito luz. La espada estaba probablemente almacenada, listo, han encendido la luz en el estudio. La espada probablemente estaba almacenada en un mueble que contenía diferentes armas en diferentes procesos de elaboración y de manufactura. Aparentemente, este mueble que las contenía cae al mismo tiempo que se desploma la casa, muy seguramente durante el incendio, porque también encontramos las huellas del incendio. Esta casa estuvo muy poco afectada, lo cual nos llamó mucho la atención, porque es un área de tránsito permanente, y sin embargo encontramos que había sido muy poco afectada por el tránsito moderno. La espada tuvo, es una de las que les decía, tuvo puntos de unión en plomo y en plata. Están destacadas en las imágenes que vemos allí en blanco, las vemos con fondo blanco. Están pequeñitas, pero Rafael tiene toda mi autorización para compartir esta presentación con todos los que la pidan.
luego la podrían ampliar. Allí vemos destacado cómo era el guardamano y cómo era el anclaje de el gavilán de parada hacia la taza o cazoleta. Próxima pantalla, por favor, Rafael. Esta espada o estos restos de la espada están siendo restaurados en España. Esperamos que cuando se abra la comunicación nuevamente física con ellos, podamos recibir los restos que sabemos que ya están listos. Aquí estamos viendo también otra de las sorpresas que tuvimos, porque la daga que está fotografiada en el centro de la pantalla, la mayor parte de ustedes la hayan visto, la hayan reconocido, porque se encuentra expuesta en el museo actualmente, estuvo en la exposición anterior, siempre ha sido presentada porque es una pieza muy bonita, muy bien hecha, una pieza que se pensaba había sido traída desde España, y es una pieza que fue encontrada por el arqueólogo Brizuela, si no me equivoco, cuando estuvieron haciendo la limpieza en 1997-96 del Cabildo. Fue encontrada en el nivel correspondiente a el momento de la invasión o de la pérdida de la ciudad a manos del pirata inglés Henry Morgan, y mostraba evidencias contextuales arqueológicas de haber sido utilizada por alguien que intentó defenderse durante ese evento. Siempre se pensó que esta espada había sido traída de fuera, y sin embargo, en el destacado de la mano derecha, donde ven esa pequeña pieza enmarcada en azul, esa pieza es una fase preliminar de elaboración, probablemente de una espada idéntica, de una daga idéntica a la que tenemos en la pantalla fotografiada completa. Esto nos ha dado la evidencia de que en esa casa no solamente se elaboraban espadas, sino también dagas. Además, la daga que vemos se llama, logramos entender gracias al estudio con el Museo Militar en España, que se llama daga de mano izquierda, y era la compañera obligada de la espada ropera de la cual encontramos restos. Es decir, se utilizaban juntas. Sobre la cadera izquierda iba la espada ropera, y sobre el hombro derecho iba la daga hacia la parte de atrás. Y se desenfundaba de manera muy artística. Voy a abandonar el micrófono un momento, haciendo este gesto a la par que se levantaba la otra. Es decir, era una manera de defenderse, era una manera de luchar, de esgrimir las armas, muy, muy elaborada, muy artística, pero también era una manera efectiva porque permitía el uso de ambas manos y una buena defensa personal. Tenemos la comprobación, próxima pantalla, por favor, Rafael. Tenemos la comprobación de que debido a la cantidad de material que estaba en muy diferentes fases de elaboración, la ubicación, inclusive hemos encontrado parte de las evidencias que implican que allí se forjaba el hierro, digamos, para el caso de el hierro forjado de manufactura delicada. En las imágenes que vimos, las 4 fotografías de excavación, se habrán dado cuenta que abajo a la derecha había un pozo. Ese pozo está excavado directamente sobre la roca madre y tiene 3 puntos de anclaje que permitían anclar, valga el énfasis, sobre el pozo una estructura trípode que permitía suspender sobre el pozo, el cual se llenaba de agua o de aceite, permitía suspender la pieza recién forjada, recién moldeada, para sumergir, ya fuese en agua o en aceite, para sumergir la pieza y forjarla. Por lo tanto, inclusive tenemos la duda, y es parte de la investigación que pretendemos hacer, de que allí no solamente se elaboraba la parte artística de la espada ropera, como es la cazoleta, el guardamano, sino que también muy probablemente se haya forjado la hoja, que en otros lugares de América generalmente no se permitía forjar y se traía importada desde fuera. Hasta ahora
tenemos muy seguramente una casa de la envergadura de la Casa Alarcón, como les anticipaba anteriormente, y sin embargo, es muchísimo lo que nos falta por comprender. ¿Sí? A pesar de todo lo que vieron, está marcado en todo el plano, apenas podemos decir que hayamos excavado el 25% del solar y precisamente la parte del taller del armero, que sería la esquina noreste del solar, es justamente la que nos falta por excavar y solamente tenemos de ella la información que nos aportó la tomografía del ingeniero Mojica. Yo diría que por ahora esto es todo lo que les quiero presentar, así como hablando yo sola. A partir de ahora, por favor, próxima pantalla, Rafael. A partir de ahora abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Sé que he hablado muy rápido, muy técnicamente y muy de pronto complicado para algunos. Es el momento en que aclaremos toda la terminología, que aclaremos todo. No me quería ir de la presentación formal, digamos, esta parte formal, sin agradecer primero que nada a el licenciado Rafael Morales por la oportunidad y a la Asociación de Guías de Turismo de Panamá y a la mayor parte de ustedes sé que son parte de la asociación, al Patronato Panamá Viejo y al Departamento de Arqueología, al arqueólogo Juan Ramón Muñiz Álvarez y el arquitecto Edgar González que colaboraron. Juan Ramón es coautor de la investigación y del proyecto. Edgar es el que hizo el estudio muy recientemente para lo que podría ser la visual en fuga de la calle. A los estudiantes de la Universidad de Panamá que participaron, estudiantes de la Escuela de Antropología, que hicieron su pasantía excavando esta casa, y a la antropóloga venezolana Yeside Pinto, que también colaboró muchísimo con el proceso de excavación. Muchas gracias. Gracias a usted, Mirta, por este aporte bastante completo. Una de las lecciones aprendidas que queda, pues, que las casas tienen un concepto histórico o funcionalidad más amplio de lo que nosotros a simple vista podemos manejar cada vez que llevamos a visitantes dentro del complejo arquitectónico de Panamá la Vieja. Bien, antes de entrar a las preguntas y respuestas, vamos a ver a los quienes contestaron correctamente el cuestionario que mandé de antesala a esta presentación, y la antropóloga nos va a responder las mismas y nos ampliará algunos detalles. Bien, la primera pregunta decía, ¿cuántas casas se reconocen entre los vestigios de Panamá la Vieja? Las opciones a responder son las siguientes. Se conocen los restos de 8 casales y las huellas o vestigios de 3 casas. La segunda opción, se conocen los restos de 3 casales y las huellas o vestigios de 8 casas. La tercera, se conocen los restos de 5 casales y las huellas o vestigios de 5 casas. Y la última opción, todas las anteriores. ¿Qué nos responde la antropóloga? Bien, como se dieron cuenta en la presentación, yo precisamente para ir respondiendo de antemano, y además porque efectivamente era parte de todo el marco de comparación, les adelanté parte de esta respuesta. Nosotros conocemos de lo que significa los contextos domésticos, encontramos 3 casales, que son: 1, el que vimos fue afectado por la vía cincuentenario; 2, el que corresponde a las casas de los Calafates; y 3, el que está en el norte de el casal afectado por la vía cincuentenario. Las casas también las vimos, las casas que están comprobadas como contexto doméstico son la Casa Lacón, la casa de las casas Terrín, que también podríamos llamarlo casal, pero como tienen nombre y apellido los dueños, pues le dejamos nombre y apellido. Las casas Terrín, la casa de residencia de la familia Terrín Franco, las casas que están donde está el Museo de la Plaza Mayor, y pocos se dan cuenta que en realidad el Museo de la Plaza Mayor
El arquitecto Durán está, creo que entre los que nos acompañan hoy, me desmentirá públicamente si no es así, pero de hecho el Museo de Panamá Viejo es un museo de la arquitectura desde afuera, porque está construido manteniendo la silueta y cada una de las partes que componían la visual de las casas que estuvieron allí en esa manzana. Y además, por dentro, vemos la segunda parte de la exposición está enmarcada no solamente en el tema doméstico por el hecho del uso de los espacios, los temas que hablamos, sino también por el aprovechamiento de la estructura para que se vea la estructura doméstica de una casa de alto nivel. Por lo tanto, la respuesta correcta era, se conocen los restos de 3 casales y las huellas o vestigios de 8 casas, hasta ahora arqueológicamente comprobadas. No es incorrecto a que la respuesta que se fue hacia la parte de la historia que cuenta que se conocían aproximadamente unas 600 casas. No es incorrecto. Lo que sucede es que para ser muy, muy correctos, los que están reconocidos arqueológicamente y por lo tanto comprobados, son esos 8 casas y 3 casales. Agradecido por la respuesta. La segunda trivia decía, ¿en qué fecha se construyó la Catedral de Cal y Canto? Las opciones eran entre 1619 y 1626, 1535, entre 1519 y 1535, ninguna de las anteriores. La respuesta correcta era entre 1619 y 1626, tiempo en el cual además la catedral se muda del lugar, porque entre 1519 y 1535 estuvo ubicada al sur de la Plaza Mayor y estaba construida en materiales perecederos, tanto que para 1619 inicia la nueva construcción debido a que estaba en tan malas condiciones que las personas preferían irse a otras iglesias antes que a la catedral. Excelente. La tercera pregunta, ¿cuáles eran las 2 calles principales de la antigua ciudad? La primera opción a respuesta, la calle de la Carrera o calle Real y la calle de la Empedrada. La segunda opción, la calle de Santo Domingo y la calle del Obispo. La tercera, la calle de la Carrera, la calle Real y la calle de Santo Domingo o todas las anteriores. Bueno, ahí sí nos caímos muchos, porque la respuesta correcta era la calle de la Carrera o calle Real y la calle de Santo Domingo, que son las 2 calles que conforman la L que permite ir desde la Plaza Mayor hacia la salida que da hacia Casco Antiguo, ¿sí? La que va hacia el Puente del Matadero y el Fortín de la Natividad, y la calle que comunica la Plaza Mayor hacia el Puente del Rey. Excelente. La cuarta opción, ¿cuántas plazas hubo en Panamá la Vieja? Las opciones a respuesta eran 1 plaza, 4 plazas, 6 plazas u 8 plazas. Hasta ahora se conocen 4 plazas. Esas 4 plazas son la Plaza Mayor, que es correcto haber dicho que la Plaza Mayor, 2 plazas entre la parte de atrás de la catedral, las casas reales y el puerto de la Tasca. Ahí había 2 plazas secundarias utilizadas de hecho como plazas para mercado y una plaza o plazoleta al lado de el conjunto conventual de la Merced. Hasta ahora esas son las que se conocen. Y la última pregunta era, ¿qué materiales se utilizaban en la construcción de edificaciones de 2 plantas? 1, mortero, 2, madera y paja, 3, madera y piedra, o ninguna de las anteriores. Me alegra mucho ver que todos los que han ido a Panamá Viejo y han visto la exposición y todos los que nos han escuchado en muchas de las exposiciones y también la presentación del arquitecto Félix Durán, han logrado dejar este mensaje como aprendizaje. Realmente casi todos
hemos aprendido que las casas se hacían de cal y canto en la parte de abajo y madera en la parte de arriba y por la parte de adentro. Excelente. Bueno, muchachos, ahí pudieron los que contestaron el cuestionario, otra manera de capacitarse, de aprender. Es una nueva modalidad que hemos implementado en este ciclo de charlas. Bien, pasamos a la... ¿Algo quiere agregar algo más antes de entrar a las preguntas concretas, Mirta? Antes de entrar a preguntas y respuestas. Este material que les he mostrado, no tan detallado en cuanto a la comparación con cada una de las casas, pero en líneas generales, este material ya está publicado. Fue publicado en la revista Canto Rodado, volumen 14, publicado con motivo de la celebración del 5º centenario de la ciudad, y está disponible en versión electrónica. Aquellos que quieran el artículo pueden pedirlo a través de Rafael o también pueden comunicarse conmigo, con todo gusto se lo hacemos llegar. Allí también, por ejemplo, aunque no se desglosa lo que corresponde a la comparación con las casas, sí está explicado lo que vi que la colega Dinora Cruz estaba preguntando al respecto del tipo de material cerámico que había sido encontrado en la excavación. Material cerámico que principalmente se refiere a material cerámico esmaltado al estaño, material cerámico procedente de España, importado desde España, como por ejemplo bueno, en inglés se llama Feldspar Inlay, en español se le llama empedrado, que está decorado, es una arcilla roja, muy pulida, muy delgada, muy linda, y decorada con intrusiones de cuarzo blanco para efectos decorativos. Además, la casa, por la parte de adentro, encontramos, claro que no hemos excavado totalmente el perímetro de la casa, pero por la parte de adentro sí estamos seguros que tuvo tratamiento con azulejería sevillana, específicamente de la colección Carranza, que también nos refiere a una casa de muy alto nivel socioeconómico. En líneas generales, eso es lo que recuerdo así rápidamente. Hubo material cerámico también de mayólica esmaltada al estaño, de la que fue producida en Panamá. Yo no sé si todos saben, pero Panamá Viejo tuvo su propio barrio alfarero. Esto lo vamos a ver más adelante. En ese barrio alfarero se produjo mayólica o cerámica esmaltada al estaño, que de hecho se convirtió en algo tan importante y tan competitivo, tan preciado, que colonizó inmediatamente toda la América hispanoparlante, desde el sur de la Florida hasta la Patagonia, y desplazó el comercio de la cerámica esmaltada al estaño procedente de España. Listo. Bien, aquí pregunta el colega Luis Felipe Ramos, ¿dónde está el actual museo? ¿Existían algunas estructuras? Sí, la antropóloga manifestó que sí existían estructuras. Es correcto, ahí. Es correcto. Sí, antes de elaborar, construir el museo, hubo un proyecto de mucho tiempo de estudio y análisis y formulación teórica y metodológica aprobada por la UNESCO y aprobada por todos los niveles de evaluación que tienen injerencias sobre Panamá Viejo, dirigido por el arquitecto Félix Durán. Para diseñar estas casas, donde ahora está el museo, se trabajó principalmente con formulación hipotética, pero sabiendo que iba a haber muchísima arqueología. La investigación arqueológica comenzó en noviembre de 2010 y técnicamente no se puede decir que haya terminado. Únicamente terminamos la parte que iba a quedar afectada por la construcción, sabiendo que es un proyecto de investigación de muy, muy larga data. Encontramos las huellas o cimientos y parte de la estructura muraria de 4 casas hasta ahora, donde está la huella de museo. Esas casas están exactamente debajo del museo, pero respetadas, modificando la propuesta original de la estructura del museo
para no afectar los cimientos. Entonces, donde el muro llegaba, estaba visible en un punto determinado, el paramento moderno se retrajo o se movió para no afectarlo. Están allí, solo que debajo de la construcción moderna. De hecho, la construcción moderna responde a la estructura que encontramos abajo. Okay, excelente respuesta. Pregunta el compañero Dani Stad que si se han encontrado pozos similares al que había en la casa de los armeros, si habían pozos similares en otras casas dentro del complejo arquitectónico. La casa del armero tiene una cualidad muy atípica dentro de los contextos de pozos en Panamá Viejo. Hasta ahora, todos los pozos con brocal, como el que vimos dentro del área excavada, donde se veía a las personas trabajando entre los muros, casi todos esos pozos son falsos. Sin embargo, la excavación de la parte externa del pozo que está en la casa del armero demostró que ese pozo sí es real. Y además, el pozo que encontramos excavado en la roca madre, en el cual suponemos se vertía el agua o el aceite para la forja del hierro, ese es el único caso que hemos encontrado hasta ahora en Panamá Viejo. Es totalmente excepcional y atípico. Okay. Pregunta el colega Luis Felipe Ramos. ¿Dentro de la casa existían cultivos cerca de la ciudad o cerca de la ciudad? Generalmente en las casas que tenían un patio interior o un patio al fondo, como el caso de la casa Larcón, que lo vimos en plano y lo vimos en propuesta de cómo era la estructura en alto, en esas casas, igual que se refleja en el museo, el patio de atrás, donde estaba el cañón, generalmente tenía cultivos de plantas, algunas ornamentales, pero principalmente eran plantas con finalidad alimentaria. A veces como condimentos y a veces para comer. Okay. Pregunta el arquitecto Félix Durán Ardila. Saludos para él que nos dio una charla en meses pasados. Hola, ¿por qué no se pudo restaurar en los laboratorios del patronato La Espada? En primer lugar, porque en el caso del tratamiento que requería la cazoleta, o taza, el guardamano, el gavilán de parada, requería muchísima minuciosidad que necesitaba o que el patronato comprara un equipo que principalmente trabaja sobre la base del láser, o trabajáramos en acuerdo o en convenio con la Universidad Politécnica de Madrid, el laboratorio de, ay Dios, ahora mismo se me fue el nombre, Joaquín Barrio, que ya había trabajado para el Museo del Armamento en España. Este tipo de materiales ya tenías mucha experiencia con ese trabajo y además no solamente se requería la limpieza de la pieza, sino también el estudio de los materiales constitutivos. La limpieza de la pieza se habría podido hacer sin utilizar el láser y sin utilizar toda la tecnología de punta que tienen en España. Lo habríamos podido hacer en el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Muebles en Panamá Viejo. Pero el análisis de los materiales constitutivos, el análisis fino, que queríamos que se realizara para tratar de entender de dónde provenía ese hierro, no solamente si era hierro, cobre, bronce, si era plata o plomo, sino que de dónde provenía, eso sí teníamos que hacerlo afuera. Por lo tanto, preferimos trabajar en convenio con un convenio que ya existía, aprovechando ese convenio con el laboratorio del doctor Barrio, y que pudiese aplicar las técnicas de análisis de materia prima. Pregunta el colega Orlando Osorio, Mirta, si en Panamá se estudia arqueología. En Panamá, gracias a Dios, desde hace unos 5 o 6 años se estudia arqueología como especialidad de la antropología. Tienen que ir a la Universidad de Panamá,
Facultad de Humanidades, Escuela de Antropología, y allí van a encontrar la especialidad como parte de la carrera base, y además en este momento, desde el año pasado, mejor dicho, desde noviembre del año pasado, se está realizando una maestría, la primera edición de la maestría, que esperamos que se mantenga a lo largo del tiempo, una maestría especializada en arqueología. Y si no me equivoco ahora mismo, entre los asistentes, me parece haber visto a 2 personas que cursan la maestría, Juan Ortega y Madi Miranda, creo que están entre los asistentes, sí. Lo cual hace que no me dejen mentir. Interesante que estén participando los chicos después que se abrió la Escuela de Arqueología, después de mucho tiempo estar cerrada. Pregunta la... Es correcto, porque estuvo cerrada por más de 10 años, creo que unos 15 a 16 años. Ahí está Madi precisamente comentando. Unos 15 o 16 años de cierre de los estudios, no eliminación de la carrera, pero sí los estudios estuvieron cerrados, por lo tanto ha sido un enorme logro que por fin el colega Gustavo Leal haya logrado la reapertura. Fue lucha de muchos, pero principalmente el abanderado fue el actual director de la Escuela de Antropología, Gustavo Leal. La arquitecta Almiralba manifiesta, denota la existencia de una armería en Panamá Viejo con una sociedad colonial muy avanzada. Es correcto, no solamente avanzada, sino una sociedad colonial que era capaz de tener una calidad de vida suficiente como para permitir que una familia entera se dedicara desde el 1620-25 en adelante a la producción única y exclusivamente de piezas de armería sofisticadas, porque a ver, hemos encontrado, el arqueólogo Brizuela encontró los posibles restos de una herrería en el perímetro de la Plaza Mayor, pero esta herrería lo que producía era herraduras para las monturas, herramientas gruesas como por ejemplo los machetes, probablemente clavos, martillos, pero lo que significa la herrería fina realmente requiere una sociedad acomodada, una sociedad que le daba sustento a esta producción, porque de nada habría servido dedicar toda una historia familiar, la historia de la familia Acosta, que vaya al bochinche. Una de las razones por las que creemos que eran casas muy similares y estaban una al lado de la otra y todo lo demás, es que de hecho una hija del matrimonio Acosta casa con un hijo del matrimonio Alarcón, y es la razón por la cual el apellido Acosta desaparece del registro antropológico en Panamá Viejo, porque la chica pierde el apellido al casarse con Alarcón. No habría merecido la pena dedicar más de 100 años a producir una herrería fina como esta, si no hubiese habido la riqueza suficiente como para comprarla. Pregunta el colega Orlando Osorio, ¿qué largo tenía una espada ropera? Era variable, y generalmente eso se hace a medida de quien la ordena, debido a que tiene que colgar de la cadera. Si era muy larga, terminaba arrastrada, o si era muy corta, realmente no cumplía las funciones de defensa para una persona más alta. Por lo tanto, la hoja en particular era hecha a medida o adaptada a medida. Aquí pregunta el compañero Wilberto Agar, ¿cuántos pozos eran de agua dulce y si se llegó a salvar alguno? Los pozos que hasta ahora hemos encontrado para la colecta de agua dulce, hasta ahora, si no me equivoco en este momento, son 10 o 12. Están dispersos por toda la ciudad y estaban concatenados entre sí varios de ellos, entre los cuales están 2 que encontramos al lado del Hospital San Juan de Dios y que estaban relacionados con los túneles. No existieron nunca. Esto es respecto a un comentario que acaba de aparecer.
Los pozos que encontramos para la colecta de agua de lluvia, agua dulce, eran de uso público y estaban relacionados con el sistema de acequias que estaba conectado con el aljibe. Por lo tanto, el que no podía o no quería pagar el agua que vendía la Inmaculada Concepción, podía ir de todas maneras al lado del convento de las monjas y colectar agua en los que estaban allí. Es un ejemplo nada más. Pero repito, pozos reales, arqueológicamente comprobados, eran entre 12 y 15, pero en este momento no me acuerdo exactamente el número. Pregunta la colega Olga Muñoz si existe carrera de restauración en Panamá. Hasta donde tengo entendido, no. El equipo de conservación y restauración de bienes muebles del Patronato Vallejo, que es el único que hay especializado en material arqueológico, ha tenido que formarse afuera. Tienen como, uno de los integrantes tiene como base la química, la directora actual como base, licenciatura en arte, salidas anuales para mantenerse en lo último, pues, en lo más nuevo, en técnicas, en métodos, en artefactos, en tecnología que vaya saliendo para este tipo de materiales. Bien. Pregunta el colega Stanley Bonilla. ¿Es cierto que hay conexiones de edificios coloniales como iglesias en el subsuelo? Si es así, ¿por qué no se restablecen como parte del patrimonio histórico y del atractivo turístico del área colonial? Hasta ahora la única respuesta que puedo dar a eso es no, no existen. No hay ninguno comprobado, no hay ninguno factible. Voy a dar alguna argumentación de por qué no. Número uno, el sustrato de la ciudad de Panamá Viejo es muy estrecho, de un espesor muy bajo. Recuerden que estamos a orilla de la playa, que estamos en curva de nivel negativa y es la razón por la cual inclusive cuando empezamos a excavar y pasamos de 1 metro de profundidad, se nos llena la excavación de agua salobre, agua del océano. No hay sustrato en Panamá Viejo para hacer túneles. Esas ideas de los túneles probablemente vengan de una extrapolación no sustentada, poco científicamente argumentada, basada en la extrapolación de lo que ocurría en España y ocurre en algunas ciudades iberoamericanas o hispanoamericanas, pero que corresponden al siglo XVII. En el caso, por ejemplo, de la ciudad de Coro, Patrimonio de la Humanidad en Venezuela, la doctora Alberta Zucchi excavó una conexión subterránea entre un convento y una iglesia. Ese es el que yo recuerdo que pudo comprobar, pero se trata de un tiempo histórico muy distinto al de Panamá Viejo. En Panamá Viejo no hay ni la comprobación arqueológica, ni la propuesta histórica, ni el registro histórico, ni mucho menos la factibilidad geológica para poder tener túneles que comuniquen una iglesia con otra. Excelente respuesta. Y yo creo que le responde al compañero Stanley Bonilla que preguntaba dónde eran las áreas de condena y todo lo demás de las personas en Panamá la Vieja. Y hay otra pregunta. Condena, a ver. Condenados, pues los presos. En el área de las cárceles. La ubicación de la cárcel hasta ahora conocida y comprobada estaba al sur de la Plaza Mayor, un poco más adelante de donde ahora mismo se encuentran el museo y la cafetería. Es parte de las estructuras físicas que justamente encontramos. El preso era apresado allí, encerrado allí. Cuando iba a ser juzgado o condenado, cruzaba hacia el cabildo, se le dictaba sentencia, volvía a salir de ahí y dependiendo de cuál hubiese sido la sentencia, tenía que ir
al cadalso que estaba en la Plaza Mayor, donde podía ser que recibiera latigazos o que se le condenara a estar allí expuesto a la intemperie, qué sé yo, o si era condenado a encierro, volvía a la cárcel que estaba allí. Claro, estos eran los presos comunes. Los presos importantes se iban a España. Pregunta Maydi Miranda. Se los llevaban a España para ser juzgados en España. Para ser juzgados, claro. Madi pregunta, ¿cuál era el objetivo de los pozos falsos? Hay una hipótesis de que se construyeron todos estos pozos que principalmente vemos en el perímetro del conjunto conventual jesuítico. Aparentemente fueron un intento por embellecer áreas que habían perdido toda estructura arquitectónica o toda significación visual durante los años 70. Esa hipótesis, entre otros, se la escuché mencionar a la doctora Beatriz Rovira. Precisamente el año pasado, mientras un equipo excavaba la Manzana 4 o Casa Alarcón o Casa del Armero, como querramos llamarla ahora, otro equipo compuesto por un arqueólogo salvadoreño, un arqueólogo nicaragüense, mi persona y otros pasantes de la universidad en preparación de la Universidad de Panamá, estaban excavando alrededor de cada uno de estos pozos y logramos comprobar que, número uno, son falsos, número dos, se encuentran construidos de manera incorrecta y dañina sobre los cimientos de aproximadamente 6 casas que había en ese solar, casas pequeñas pero de doble altura. El compañero Wilberto Agar hace una pregunta y esa respuesta te la damos el próximo 25 del presente, cuando se hable sobre los arrabales de Panamá la Vieja. Ahí te podemos ampliar qué proyectos hay para Malambo y Pierdevida. Así que esa pregunta se guarda, Wilberto, pero excelente pregunta. Sí. Sí, es importante verlo luego con el contexto completo de lo que vamos a presentar en la otra sesión. Pregunta Luis Núñez, para los estudios de rescate arqueológico que se puedan encontrar en los patios del sector de Panamá Viejo, aledaños al patronato, ¿a quién se debería contactar primero? ¿Al patronato o a la Dirección de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura? El Patronato Panamá Viejo tiene como junta directiva y como es dependiente del Ministerio de Cultura. En el caso del Patronato Panamá Viejo, siendo la institución que por ley rige sobre la custodia, estudio, valoración, preservación e investigación de las ruinas, Patronato es quien ejecuta las investigaciones arqueológicas. Si alguna persona independiente quiere hacer investigación, debe solicitar su inclusión en los estudios que llevamos adelante dentro del Patronato Panamá Viejo. Si alguna institución, algún estudiante que venga con un proyecto independiente, con un financiamiento claro, con una serie de requisitos que pide la Dirección de Patrimonio, quiere implementar algún estudio en Panamá Viejo, tiene que comunicarse a la par con Patronato Panamá Viejo, y ya se los anticipo de antemano, me lo van a remitir a mí, porque hasta ahora soy la que dirige el Departamento de Arqueología, y al mismo tiempo presentarse a la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico para solicitar un convenio y además una resolución que los autorice a realizar ese estudio. Ese es el caso de lo que ocurrió con el proyecto Art Empire, una arteria del imperio, que fue un grupo español que a su vez se unió a un grupo colombiano y desarrollaron la investigación de catedral primera fase y catedral segunda fase, con miras a dar una serie de respuestas acerca de la importancia del Panamá Viejo en la globalización de la economía a partir de la colonización, con marco el 5º centenario. Excelente respuesta, Mirta. Aquí pregunta el colega Rafael Tello
si tienen en planes a futuro algún estudio arqueológico en el convento de los genoveses y esas áreas aledañas. La casa de los genoveses no era un convento, la casa de los genoveses era una casa de uso muy cuestionado, muy difícil y un tema muy delicado, porque fue la casa que finalmente ocupó la sociedad de Grillo y Omellín para la comercialización de personas en condición de esclavitud por convenio o contrato que hizo con la corona. Esa casa fue excavada intensivamente, aunque no por completo, en los años 2006, 7 y 8 por el ahora doctor Felipe Gaitán. En ese momento era su trabajo de grado para optar al doctorado. Los resultados muy parciales, muy resumidos, se encuentran en la página web del Patronato Panamá Viejo. Y existen una publicación en inglés, pero existe una publicación de su tesis doctoral y de todo lo que él encontró en cuanto a la excavación de la casa de los genoveses, publicada por una prestigiosa revista norteamericana. Sugiero que para información general empiecen por ver lo que está en la página web del Patronato Panamá Viejo, que es www.panamaviejo.org. Y en segundo término, yo puedo conseguirles la publicación y puedo hacerla llegar a través de Rafael. Ok, bueno, ahí hay un detalle. Si ustedes siguen la página de Instagram del patronato, ellos están haciendo cápsulas con informaciones generales durante este mes, así que ahí pueden también conseguir respuestas de acuerdo a lo que se ha escuchado hoy y lo que ha ampliado Mirta, y complementarse también con la página web. Es correcto. El Patronato Panamá Viejo tiene YouTube, Twitter, Instagram, Facebook y página web. Y además, en el caso del proyecto arqueológico Panamá Viejo, está un Instagram adicional que es arqueología.panamaviejo, donde generalmente publicamos las investigaciones que están en curso, algunas fotos de trabajos que están en desarrollo y algunas respuestas a interrogantes que generalmente ocurren, como por ejemplo, ¿para qué servía un objeto? Y este tipo de cosas. Todo esto está de acceso libre y todas las cuentas están abiertas, por lo tanto las pueden seguir o inclusive consultar aún si no nos siguen. Gracias por esos aportes, Mirta. Aquí pregunta Luis Felipe Ramos si existió un taller de alta costura en el complejo arquitectónico. Hasta ahora no se sabe de que hubiese un taller solo para costura. Sabemos que había mucamas que sabían coser de manera tan hermosa que de hecho son las precursoras de nuestra pollera. Estaban en condición de esclavitud. Una de ellas, si no me equivoco, la apodaban Silvia la Loca. Era una de las personas esclavizadas de mayor valor. Nunca pudo ella ni nadie comprar su libertad. Ella fue una de las personas que primero logró llegar a Casco Antiguo, al emplazamiento que luego fue Casco Antiguo, al sitio del Ancón, cuando llegó Morgan, porque precisamente había que salvarla a ella debido a lo importante de lo que ella producía, que eran las polleras. Sin embargo, no se conoce de un lugar específico, un taller para costura. Lo que sí se sabe es que o hay la hipótesis de que hacia donde estaban las caballerizas, que es donde ahora está la barriada Puente del Rey, estaba la ubicación de la cofradía de la costura. Y lo sabemos porque en algún punto de la descripción que hace Requejo Salcedo del terremoto,
habla de que las cofradías y los niños y las niñas que estaban en las diferentes cofradías salieron a pedir por que, bueno, que el perdón del Señor y la venia del Señor para que pararan las réplicas y que, bueno, se terminara la desgracia que estaba ocurriendo en ese momento histórico. Y en algún pasaje se menciona a la cofradía de la costura, pero como taller, como tal, como el caso de la armería o de la herrería, no conocemos un centro para la costura así. Listo, excelente respuesta. Bueno, te saludo, Almir. Placer verte a través del Zoom. Ella pregunta de dónde sale la idea tan arraigada de los túneles. Bueno, yo en cierto modo estaba respondiéndole a ella cuando hablaba de que probablemente venga de extrapolar de sitios románticos. Básicamente por el tema del romanticismo se extrapola la relación entre sitios medievales españoles con Panamá Viejo, porque un poco se parece el tipo de ruina, porque un poco se parece el material constructivo, y de pronto de ahí se extrapole que así como en España hubo algunos, probablemente en Panamá Viejo debió haber otros. Yo sé que, por ejemplo, en el caso de Santo Domingo, nosotros excavamos un área en el año 2018, justamente en el proyecto que dirigían Félix Durán y Graciela Rosemena para el estudio del convento de Santo Domingo. Excavamos un área que se decía había tenido una boca de esos túneles, y en realidad lo que había era una letrina. Pero ¿por qué y en dónde se supone que estaban ubicados? La verdad es que no podría decir más que puede ser eso, la extrapolación de otros lugares. Básicamente por un tema estético, creo, visual. Okay. Gracias por la respuesta. Aquí pregunta el señor Juan Antonio de la Guardia, que es el presidente de la asociación. Debido a lo cerca que estaban del mar, el agua salía salobre, y se veían en la necesidad de buscar agua dulce a lo lejos. ¿Qué tan lejos era el área donde buscaban el agua dulce? Ya. Según Castillero, las personas pudientes enviaban a sus empleados, trabajadores o personal esclavizado, los enviaban hasta el Chagres a buscar agua dulce. Y las personas que no podían pagar esto, recogían agua en los alrededores del Puente del Rey. Sin embargo, con las investigaciones arqueológicas hemos mostrado que eso no era tan así. De hecho, hubo una adaptación integral de la ciudad para garantizar el suministro tanto público como privado del agua dulce. Eso lo podemos ver en otra sesión. Okay, hay muchas sesiones. Hay bastante tema a desarrollar. Sí, por ahí vi que alguien dijo que porque no hacíamos un programa tipo Arqueo Panamá Viejo. No crean, lo estamos pensando. Puede ser, puede darse, así que pendiente. Pregunta Luis Felipe Ramos, ¿en qué área se han encontrado restos precolombinos en la ciudad de Panamá la Vieja? Creo que en todo el territorio se han encontrado elementos precolombinos. Todo el perímetro, e inclusive debo hacer una salvedad. Existe la posibilidad de que el asentamiento prehispánico haya sido casi el doble de lo que fue la ciudad colonial. Ya con eso se hacen una idea. Hemos encontrado evidencias prehispánicas desde Coco del Mar hasta Chanis, desde el área interna de la barriada Panamá Viejo hasta la línea de costa, en todos lados, debajo de las iglesias, debajo de las casas, en todas partes. Ustedes vieron una imagen, una pantalla donde estaba una excavación donde quedaban apenas 4 bases de columna, las letras A, B, C y D. Bueno, recuerden esa imagen. Esa casa estaba construida arriba de un bohío prehispánico. La publicación sobre lo de esa casa está en la Cantorronado número 13, también se las puedo hacer llegar. Es una secuencia de ocupación interesantísima porque demuestra que los primeros que llegaron a Panamá Viejo habitaron los bohíos prehispánicos, los bohíos indígenas
Y de hecho, no solamente los habitaron, sino que los remodelaron, los mantuvieron, los reconstruyeron, los embellecieron, pero se quedaron bonitos. Okay. Bien, pregunta Luis Felipe Ramos. Es una pregunta para usted, Mirta, así comparación profesional. A ver. Si usted tuviera que escoger entre Panamá la Vieja y el casco antiguo, ¿cuál será para usted de mayor belleza en su diseño y arquitectura? Ambos. Ambos. Ambos, por supuesto. Tengo que hacer una salvedad, me estoy quedando sin batería. Ajá, listo. Debo entrar por otra cuenta. Bueno, esto, vamos a, ya quedaban pocas preguntas, Mirta, así que podemos ir cerrando la presentación en nombre pues de la Asociación de Guía. ¿Aló? Se descargó. Bueno, vamos a ver si se vuelve a conectar por arquitecto. Ok, aquí te tenemos, Mirta. Este pequeño reconocimiento de parte de la asociación. Que Mirta se está reconectando. Vamos a esperar que ingrese para entonces. A ver, hasta el final. Te pudiste conectar, Mirta. Ahí vemos. Okay. ¿Nos escuchas, Mirta? ¿Nos escucha, Mirta? ¿Nos escucha, Mirta? Bueno. Bien, bueno, problema de conectividad con nuestra expositora Mirta. Como ella manifestó, nosotros en los próximos días vamos a subir lo que sería la presentación, el PowerPoint que ella mostró en la página web de la asociación, y ahí en la viñeta que dice capacitación la pueden encontrar para que refresquen los conocimientos que ella nos mencionó en esta noche. Bien,
Bueno, hubo baja de señal y el que quedó de hospedador puede abrirle el micrófono a la arqueóloga Mirta, por favor. Abra el micrófono en la parte de abajo de su pantalla, Mirta. Sí, ya estoy, ya Sí, estoy. listo. Listo, ¿me escuchan? Sí, ahora le escuchamos. Le teníamos un pequeño reconocimiento a usted en el momento que se desconectó. Aquí vemos pues parte del equipo de la logística de la coordinación de charla le hace este reconocimiento a usted por exponernos sus talentos y conocimiento con este tema de la armería de Panamá Viejo, avance de la investigación. Le damos las gracias a usted por esta ponencia. ¿Tiene alguna lección aprendida que nos deja después de su presentación, Mirta? Se cerró el micrófono. En la parte de abajo abre el micrófono. Ahora sí. Espero realmente que hayamos podido aprender todos, aunque no lo crean, yo aprendo a la vez por retroalimentarme de las preguntas de ustedes. Agradezco muchísimo la oportunidad de nuevo y cada vez una de las cosas que más me emociona es poder llevar estas investigaciones a la mayor cantidad de personas posible. Es una de las razones por las que también en Panamá Viejo, en el patronato, teníamos este programa que espero que podamos retomarlo el año próximo, este programa de actualización para guías y para público en general. Siempre hay un programa de actualización, nuevas investigaciones, nuevos datos. Este año no se pudo, pero se ha podido hacer un montón de actividades como esta, seminarios, webinars, y creo que una de las misiones fundamentales, lo digo siempre, lo repetiré siempre, una de mis misiones fundamentales no es estudiar, sino tratar de que esto le llegue a la mayor cantidad de personas posible. Panamá Viejo en este caso, por ser el sujeto objeto de estudio en este momento, no solamente se trata de un sitio arqueológico muy interesante, se trata del patrimonio de la humanidad, pero a la vez y especialmente se trata de un patrimonio de los panameños. Y como tal es aún mayor mi sensación de obligatoriedad en cuanto a transmitir lo más que pueda, compartir lo más que pueda y estar a la disposición de todos ustedes por si hay cualquier otra duda, cualquier otro interés, a la orden siempre. Agradecemos, Mirta, por este mensaje. Sé que los muchachos van a estar complacientes de motivarse a investigar. Una de las lecciones aprendidas que me queda a mí en este resumen de charla es que el complejo arquitectónico de Panamá la Vieja no solo es la historia romance que nosotros estamos acostumbrados a leer y es la que impartimos al visitante, a lo mejor por la facultad del tiempo, que es muy corto en visitar por cumplir un circuito turístico hacia ello. Ya vimos pues que cada casa en su interior tiene un concepto histórico, un concepto cultural con las que vimos hoy, y así que nos queda a nosotros es investigar más a profundidad la historia y la cultura de aquellas casas o casales que estuvieron en Panamá la Vieja. Nosotros tuvimos un taller el año pasado allí observando la avifauna que existe a lo largo de Panamá la Vieja, entonces tenemos argumentos para complementar y así salirnos un poquito de la historia romántica que estamos acostumbrados a trabajar. Así que el museo nos da esa oportunidad, la biblioteca del patronato también,
Ya tienen el contacto con Mirta, que puede ampliar algunas interrogantes o dudas que ustedes tengan referente a este tema. Mirta nos acompañará de nuevo el día 25 con el tema de los arrabales de Panamá la Vieja, un tema sumamente interesante. Ahí descubriremos otros temas que la historia romance nos da a entender una cosa y ella nos va a guiar por la parte correcta en el concepto de la etnohistoria. Así que los invitamos a participar de esa charla que sería la segunda parte sobre este tema. Así que pendientes a las redes sociales. Nosotros nos vemos el próximo día jueves con el tema de los diferentes aspectos arquitectónicos que lo va a manejar la arquitecta Silvia Arroyo, de la cual es un parte de los complementos del mes de agosto que estamos haciendo en esto, porque va a manejar el concepto arquitectónico desde el periodo prehispánico hasta el Panamá de hoy. Así que es importante, estén pendientes a las redes sociales, saben el proceso de inscripción para participar de ella. Y cerramos el domingo 16 con Ricardo Taylor, que es un consultor de gastronomía, y él nos va a hablar sobre la gastronomía que existía en Panamá la Vieja en el periodo que ellos estaban, el español estaba establecido allí. Así que les deseo feliz noche a todos. Gracias, Mirta, nuevamente por tu ponencia y nos vemos en la próxima. Que estén bien. Feliz noche.